Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos continuar ¿verdad? Con estas clases del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Estamos en la clase MIN 201, Ética Ministerial y los dones ministeriales, ¿verdad? Y hoy vamos para la segunda parte que trata de los dones ministeriales. Oramos y comenzamos rápidamente con la clase. Padre, te damos gracias, Señor, por tus misericordias que son por siempre. Glorifícate. Te ruego que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, educándonos, Señor, usando tu palabra, que es verdad y que es justicia, para seguir formándonos, formando nuestro carácter a la semejanza de nuestro Rey Jesús. Ayúdanos, Dios mío, que esta carrera es larga, Dios mío, hasta que tú regreses por nosotros, que estemos preparados y que estemos haciendo tu obra, haciendo tu sirviéndote, sirviendo a nuestros hermanos y al prójimo, y de esa forma te servimos a ti. Ayúdanos, Dios mío, a alcanzar esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Como les mencionaba, esta clase es esta es la segunda parte, ¿verdad?, de la clase dones ministeriales, ética ministerial y dones ministeriales, MIN 201. Y hoy comenzamos a hablar, y vamos a estar hablando de lo que son los dones ministeriales, ¿verdad? Y no podemos confundir los dones ministeriales con los dones del Espíritu. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Los dones del Espíritu están disponibles para todos los hermanos que, ¿verdad? Como decía Pablo, que los busquen y que Dios quiera por su misericordia dárselo para beneficio de la iglesia, ¿verdad? Ahora, los dones ministeriales son los talentos que Dios le da, la capacitación que Dios le da a siervos y siervas del Señor que Él llama para ocupar una función ministerial de servicio. La palabra ministerio es servicio, o sea que el que está llamado al ministerio está llamado a servir y no ser servido, ¿verdad? A ser un servidor y siervo de siervos, ¿verdad? Los dones ministeriales son parte de los dones de gracia otorgados por Dios a la iglesia del Señor. Dichos dones están revelados en varias cartas del Nuevo Testamento, en especial en la carta a la iglesia de Éfeso, escrita por el apóstol Pablo. Y dice así en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que vemos que es el mismo, y cuando dice el mismo se está refiriendo a Jesucristo. Él constituyó, los estableció, y si él los estableció, pues me parece a mí, ¿verdad?, que deben estar ahí con un propósito y los mantendrá hasta que él regrese, porque entiendo yo, ¿verdad?, que las funciones de cada uno de estos ministerios tiene un lugar especial dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los dones ministeriales son necesarios para que la iglesia alcance su meta final, que es Efesios 4:13, ¿verdad? Que es la edificación del cuerpo. Pablo habla de los dones ministeriales no como dones espirituales, como dones de gracia, ¿verdad? Porque son dados por gracia. Efesios 4:7, los hombres, los hombres sobre los que Dios deposita dicha gracia, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, deben ser considerados como parte de la gracia, regalo inmerecido de Dios que Dios concede a la iglesia, ¿verdad? Que Dios concede unas capacidades especiales para que la iglesia pueda ser desarrollada. Gloria al Señor Jesús. Continuamos. Ok. Y vamos a ir hablando entonces ahora de cada uno de los diferentes 5 dones ministeriales, ¿verdad? Que son el apóstol, según la palabra, ¿verdad? Pero ahora, hoy en día, yo prefiero llamarle los misioneros, porque ya no quiero confundir los apóstoles de Cristo y los apóstoles como el apóstol Pablo, que estuvieron en el principio y que tuvieron una función especial de echar el fundamento, además de otras funciones que son las que los misioneros llevan a cabo, que es la de establecer iglesias, ¿verdad? Y ese fundamento que los primeros apóstoles formaron, esa escritura, usarla para establecer los cimientos y la base de las iglesias que fundan, las iglesias nuevas que se están fundando. ¿Ok? O sea que por eso Pablo dice que no se puede poner otro fundamento el cual no sea Jesucristo. Ya ese fundamento está puesto. O sea que tenemos que trabajar sobre lo que esos apóstoles originales, verdaderos, establecieron. Yo prefiero llamarle ahora a ese ministerio el de misionero, porque eso se limita, el misionero se limita a una parte de lo que hacían los apóstoles, que eran fundar las iglesias, ¿verdad? Fundar las iglesias. Aquellos fueron los pioneros
y establecieron el patrón, establecieron las reglas. Ahora los nuevos misioneros simplemente van a usar lo que aquellos establecieron para establecer iglesias nuevas, ¿verdad? Que necesitan ese fundamento y que ese ministerio es un don especial que Dios ha dado a esos siervos. El apóstol es la transliteración del término griego apostolatus, palabra que se deriva de, en las palabras griegas, ¿verdad? Que no las sé pronunciar, enviar, esto lo que significa, enviar, delegar, es el enviado emisario, delegado oficial, encargado de una misión. Es enviar a alguien a una misión especial como mensajero y representante personal del que lo envía. O sea, el apóstol es alguien enviado por otro superior, ¿verdad? Entonces, los apóstoles son enviados por Dios a desarrollar y levantar una misión. Tienen en su encomienda es hacer ese trabajo, el trabajo que Dios les manda de establecer, ¿verdad? O sea, que vemos que tiene una peculiaridad este ministerio, que es el que establece, el que trae, el que establece los ministerios, el que establece las iglesias. El ministerio del apóstol se caracteriza esencialmente porque en este ministerio fluyen los demás dones ministeriales. Y vamos a explicar por qué. En el ministerio del apóstol, o en este caso, si le llamamos, queremos llamar mejor misionero, van a fluir los dones de los demás ministerios, como lo del profeta, evangelista, pastor y maestro. Fluyen todos los dones porque hay una razón, porque cuando el misionero comienza a establecer una iglesia en un lugar donde no hay ningún creyente, él tiene que tomar todas las posiciones, tiene que hacer la función de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Aunque esta unción que está sobre el apóstol o el misionero como profeta, evangelista, pastor y maestro es menor que la que viene sobre los que tienen ese ministerio en sí. Por ejemplo, la unción profética del misionero va a fluir siempre y cuando no haya otro profeta presente. Si hay un profeta que tiene ese ministerio, pues Dios va a usar el profeta. Pero si no hay más nadie, pues entonces el misionero tiene esa gracia de fungir en las diferentes posiciones, fluir en los otros dones ministeriales, porque no hay más nadie que lo haga. Esa es la razón. Siempre que existe otra persona, pues Dios preferencialmente va a estar usando al que tiene el don en sí. Los demás ministerios, junto con el apóstol o misionero, conforman el ministerio del apóstol. O sea que esos ministerios se forman ese ministerio, incluye todos. Por ejemplo, cuando Pablo iba a comenzar a fundar una iglesia, el evangelista era él, el que predicaba, era el que predicaba el evangelio, hasta que se desarrollaban otros evangelistas y después los ponía a predicar a ellos. Cuando ya habían creyentes, el maestro era él, que los enseñaba, y el pastor era él, hasta que se desarrollaban pastores y maestros, entonces ya él podía irse a otro sitio y dejar esa iglesia en manos de esos ministros que se desarrollaron como fruto de su trabajo de misionero de apóstol. El apóstol es un profeta que trae la voz de Dios a los impíos. Es aquel que señala el pecado y le comunica las salidas que Dios le da. Hechos 2, del 15 al 7. El apóstol es un evangelista que disuade con la palabra de Dios y la potencia del Espíritu Santo a los perdidos. Hechos 16, del 14 al 15, ¿verdad? El apóstol es un pastor que se encarga de pastorear las primeras ovejas que entran en el rebaño de Cristo. Hechos 4, 32 y 37. Y el apóstol es un maestro que da la leche espiritual a los nuevos creyentes y la doctrina a la nueva iglesia. Hechos 20, 25, 27. O sea que tiene que cubrir todas esas partes. Y en este caso yo le prefiero llamarle misionero porque no quiero caer en esta nueva ola de apóstoles que hay, que ninguno de ellos se parece a los verdaderos apóstoles. Si usted se pone a comparar el carácter, la vida, lo que pasaron aquellos apóstoles que están en la Biblia, que dieron todo por el evangelio, que sufrieron, que vivieron muchas cosas, y ahora estos modernos apóstoles simplemente son artistas de Hollywood, son gente que andan con guardaespaldas, son gente que tienen una vida completamente diametralmente opuesta y unos testimonios diametralmente opuestos a aquellos apóstoles que dieron su vida por el evangelio. Gloria al Señor Jesús. Yo prefiero llamarle misioneros
Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ok, vamos a mirar rápidamente algunos de estos pasajes que hemos citado. Por ejemplo, vamos a ver el libro de los Hechos y vamos al capítulo 2. Gloria al Señor. Hechos 2, el apóstol como profeta. Hechos capítulo 2. O sea, o ejecutando la función profética en un momento pues, que me imagino no había un profeta. Si hubiese habido un profeta, pues Dios usa el profeta. Gloria a Dios. Hechos 2, 15. Hechos 2. Hechos 15, 7 me parece que es mejor. Ahí parece que hay un pequeño error ahí. Hechos 15, 7. Vamos a ver. Gloria al Señor Jesús. Ok. Bendito Jesús. Ok, esa referencia está, tengo que corregir, esa referencia no está correcta. Vamos a ver la de 16, la que habla del apóstol como evangelista. Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. 16, 14. Dice de esta forma. Entonces, dice así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y allí los obligó a quedarnos. O sea, vemos que entonces esta fue una de las creyentes que con la predicación de Pablo, ¿verdad? Que en ese momento estaba fungiendo como evangelista, pues la evangelizó, ¿verdad? Y la unió al cuerpo de Cristo. Y ella rápido comenzó a servirle a Dios, ¿verdad? Dándole servicio a los apóstoles. También ahora vemos el apóstol como pastor, el Hechos capítulo 4, verso 32 al 37. Hechos 4. Hechos 4, 32 al 37, dice así. Y la multitud de los que habían creído era como de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún con necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y las traían y el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según la necesidad. Gloria a Jesús. O sea, vemos que los apóstoles eran los que estaban administrando la iglesia porque se le daba el dinero a ellos, ¿verdad? Si hubiese sido un pastor, pues el pastor era el que se le daba, pero en ese momento no había pastores ahí. Y los apóstoles tenían la función de pastor en ese momento. Ellos recibían el dinero. Miren qué interesante, estos apóstoles repartían el dinero. Dice que recibían y ponían a los pies de los apóstoles lo que tenían y se repartía a cada uno según la necesidad. Hoy en día no, hoy en día los apóstoles se quedan con los apóstoles, supuestos apóstoles modernos, se quedan con el dinero, hacen casas de millonarios, compran casas de millonarios, andan en carros lujosos, mientras la Grey sufre y tiene que por fe esperar, ¿verdad? Tienen que esperar en Dios, pero ellos no esperan, ellos cogen el dinero y hacen lo que quieren con él. Estos apóstoles eran verdaderos, ¿eh? Gloria a Dios, aleluya.
Santo Jesús. Ok. O sea que vimos entonces que ellos tenían el cargo de pastores porque ellos eran los que administraban la iglesia en ese momento, ya que no se había establecido un pastor. Más tarde, si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, ve que vamos a ver que uno de los hermanos de Jesús, Santiago, fue hecho pastor en Jerusalén. Él comió ese pastorado. Y él no era de los apóstoles, simplemente él fue establecido como pastor más tarde. Oh, gloria a Dios. Vamos entonces a ver también el pastor, el apóstol o el misionero como maestro, Hechos 20, 25 y 27. Hechos 20, 25 y 27. Y esto es fácil de entender, o sea, al ser el primer creyente en ese sitio, estoy hablando que un misionero llega a un sitio que no hay ninguno converso. Todavía hay sitios así, en remotos, pero los hay. No hay nadie que se ha convertido. Pues él tiene que hacer las funciones de los 5 ministerios del evangelista, tiene que predicar, tiene que profetizar, tiene que enseñar y tiene que pastorear hasta que se establezcan esos ministerios. Por eso ese ministerio está vigente en este tiempo porque es parte de lo que Dios usa para establecer las iglesias. ¿Okay? El pastor no tiene todos esos talentos. El evangelista no tiene esos talentos. El pastor tiene los talentos de pastorear. El evangelista tiene los talentos de evangelizar. El profeta tiene los talentos de profetizar. El misionero tiene todos los talentos porque es parte de ese ministerio con el propósito de que cuando llega a un lugar que no hay iglesia, él pueda ejercer todas esas funciones hasta que Dios establece cada uno de los demás ministerios. Ok, estamos buscando Hechos 20. Hay gente que dice que este ministerio no existe ya, pero si no existiese entonces, ¿cómo Dios va a levantar las iglesias faltándole uno de los ministerios que él puso con ese mismo propósito de establecer las iglesias? ¿Verdad? Ese ministerio sí existe. Lo que pasa es que hay más falsos que verdaderos y los verdaderos nadie los conoce. Están calladitos, están sirviéndole al Señor porque son mansos y humildes como Cristo y no se vanaglorian ni andan haciendo pompas ni haciéndose más grandes que los demás. Gloria al Señor Jesús. O sea, la gracia que está sobre el pastor es para pastorear. Lo que pasa es que ahí también hubo un tiempo y todavía hubo un tiempo en que los pastores quisieron coger todo el control de los ministerios y tener bajo su yugo a los demás ministros y se veían ciertos abusos de poder donde querían influenciar o también meter las manos en los otros ministerios simplemente porque eran los pastores los que controlaban. Esa era la noción que había, la forma de pensar que no es bíblica, pero sí existe y todavía existe. Existió un tiempo y todavía existe. Gloria a Dios. Se supone que lo que enseña el Señor es que nos sometamos los unos a los otros en el temor del Señor. El apóstol no es más que el pastor, ni el pastor más que el apóstol, ni el evangelista. Son ministros, siervos de Dios, que cada uno tiene una función y se supone que se trabaje en armonía y que el rey verdadero, el que verdaderamente es el que está arriba de todos, es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. 20, Hechos 20, capítulo 20, verso 25. Hechos 20, 25. Dice así. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo, ¿verdad? Toda la enseñanza de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea que vemos Pablo tuvo la función de enseñar, ¿verdad? Todo el consejo de Dios, la palabra de Dios usó la función de maestro, ¿verdad? Aunque en el caso de Pablo, además de ser apóstol, tenía también el ministerio de maestro. ¿Sabes? Ya como apóstol, él tenía una unción para enseñar, pero Pablo, además de ser apóstol, tenía también la unción de evangelista y de maestro. Él mismo lo dice que él era apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Tenía esa unción de maestro, la tenía completa, no como parte de su habilidad de enseñar como apóstol, sino que tenía
el don ministerial de maestro también. Maestro especialmente para los gentiles. Gloria al Señor Jesús. Ok, podemos fácilmente concluir diciendo que el apóstol, él es el hombre de Dios que bajo la gracia divina funda, establece y edifica iglesias y ministerios. Esa es la función de ahora. La función de los apóstoles originales fue diferente, tenían esta misma función. O sea, miren, al apóstol ahora, el misionero ahora o apóstol, el que funda, establece y edifica iglesias y ministerios. En aquel tiempo de antes, ellos tenían esta función, más tenían la encomienda de establecer las enseñanzas, la doctrina de la iglesia, establecer escribir el canon bíblico, ¿verdad? Y la doctrina sana. O sea, que esa parte ya la cumplieron, esa parte ya los apóstoles modernos no pueden venir a pretender que como son apóstoles pueden alterar o cambiar o manipular lo que ya se estableció. Nadie puede poner otro fundamento el cual no sea Jesucristo. Cuando las iglesias son fundadas, ¿verdad? Luego de que el misionero o el apóstol funda, establece y edifica iglesia y ministerio, cuando las iglesias son fundadas, se desarrolla al cabo de un tiempo, estas son dejadas bajo la responsabilidad de pastores y maestros, ¿verdad? Que son los que el pastor es el que cuida las ovejas y el maestro es el que alimenta el rebaño. Gloria al Señor Jesús. Y muchas veces hay pastores que tienen también la unción de maestro, que tienen esa unción, esa gracia adicional, o sea, tienen los dos ministerios, pero todos los pastores también tienen una capacidad de enseñar como parte del ministerio pastoral. Algunas aclaraciones. El ministerio de los 12 apóstoles de Cristo es único. Oiga, el de los 12 apóstoles es único. Ni Pablo entra en esa categoría, ni el apóstol Pablo. Eran 12 y Pablo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque había unos requisitos, ¿verdad? Unos requisitos en los cuales Pablo no cumple, el cual que tenía que haber estado con Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra, todo el tiempo que estuvo con ellos en el ministerio hasta que ascendió al cielo, y Pablo no conoció a Jesús en la carne, lo conoció, ¿verdad? El Cristo de la gloria se le manifestó a él y se le apareció varias veces, pero el Cristo Jesús carnal, el que estaba en la carne, no lo conoció. Por lo tanto, Pablo no es parte de los 12, como algunos tratan de ponerlo ahí, porque eso no es así, no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? El ministerio de los 12 apóstoles es único. Eso está en Efesios 20 y Galatas 3:5. Vamos a buscarlo un momento. O sea que esos 12 son esos 12. Ahí Pablo no está ahí. Pablo fue un apóstol luego especial para los gentiles. Gálatas, mencioné que Gálatas 2:20. Gloria a Jesús. Y esto es lo que dice, lo que la Biblia enseña, o sea, no es lo que a mí me parezca. Muchas veces nosotros pensamos, no, a mí me parece una cosa, pues a mí me puede parecer cualquier cosa, pero la Biblia es clara en sus enseñanzas, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Nos queda bien claro estos ministerios que tienen que estar vigentes porque son para la edificación del cuerpo de Cristo, y si falta uno de ellos, el cuerpo de Cristo no puede seguir siendo edificado. Cada vez que se comienza una iglesia nueva, lleva todo el proceso. Eso es como yo decir que ya no hacen falta los arquitectos para diseñar una casa, o el ingeniero hacer los planos, porque los edificadores ya saben hacerla. No siempre hacen falta porque hay modificaciones, hay casas diferentes. O sea que esto es algo que la Biblia nos enseña. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Pues, o sea que ese fundamento que pusieron estos apóstoles principales, los de Cristo y Pablo, ¿verdad? Que está incluido ahí, en ese punto sí Pablo está, en el establecer el fundamento de la iglesia. Sí Pablo está incluido. Ok. Y Gálatas también, Gálatas 3:5, también nos dice, Gálatas capítulo 3, verso 5, nos dice de esta forma: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Gálatas 3:5. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Gloria al Señor Jesucristo.
Bendito Dios. Aleluya. Ok. Dice entonces más abajo, aquel, aunque en la Biblia se mencionan otros pasajes de otros apóstoles que se mencionan, y no fue solo Pablo, habían más. También hay gente que no, que cree que no, que solo después los 12 y Pablo no, había más apóstoles. Bernabé, que andaba con Pablo, era apóstol. Aunque la Biblia se menciona en otros pasajes de otros apóstoles, ¿verdad? Y eso está en Gálatas 1:19, Primera de Corintios 15, 5 al 8, Hechos 14, 4, Hechos 9:27, Gálatas 2:9, Romanos 16:7, Primera de Timoteo, Primera de Tesalonicenses 2:6, Primera de Corintios 9:5, Primera de Corintios 15:7. Mire, todo eso, ahí se mencionan otros apóstoles, además de Pablo, otros más. Estos tienen probablemente un sentido restrictivo que no son de los 12, ahí que está hablando. Esto es como aquellos enviados de la iglesia de Antioquía a cual estaban obligados a informar cuando su misión era cumplida. Son misiones. Recuerda, el apóstol es un enviado y había unos apostolados grandes y unos pequeños, pero sí, había más apóstoles. O sea, un ministerio temporero. Temporero, yo no le llamaría temporero, yo le llamaría de unos enfoques más pequeños, ¿verdad? Unas misiones más pequeñas. Ok, no hay base bíblica para hacer. Ok, esto es cierto. No hay base bíblica para hacer el término apóstol un equivalente al misionero. No hay base, esa base no la hay. Como decir un verso que yo busque y que diga el apóstol es un misionero, no. Esto no indica o impide que un misionero, por la gracia de Dios, sea un apóstol. ¿Ves? O sea, que esto no quiere decir que, porque no lo diga directo la Biblia, no sea, no tenga ese apostolado. Gloria a Dios. Eso solo lo sabe Dios y su Espíritu, ¿verdad? Que es el que llama, que es el que establece, y el Espíritu Santo es el que da el testimonio, ¿verdad? Por las obras y por lo que, y la gracia que se derrama sobre la persona. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero si, ¿cómo les digo? El hecho de la función de ese ministerio en sí es importante, porque, vuelvo y repito, no es que vayan a establecer cimientos nuevos, sino que van a mantener esos cimientos, que van a enseñar esos cimientos, que van a establecer las iglesias nuevas y los ministerios nuevos en las enseñanzas de los apóstoles verdaderos, de los originales, no de los falsos que están ahora levantándose para hacer lo que quieren y usan el nombre de apóstol para usarlo como autoridad, como una forma de autoridad, y pretenden cambiar la palabra del Señor. Ok, vamos al don ministerial del profeta. Ese don, pues que hablamos, como le dije, el don de los apóstoles es el que está ahora de moda. Hay más apóstoles que ovejas casi, pero por sus frutos los conoceréis, y lo que usted tiene que hacer es compárelo con lo que hacían los apóstoles verdaderos, con lo que sufrió el apóstol Pablo, Pedro, lo que ellos hicieron, y mira a ver si es verdad que con las privaciones que ellos se dieron, que recibían dinero, pero no lo cogían para ellos, lo repartían a los necesitados, que tenían que trabajar a la misma vez que ministraban, que no vivían de las iglesias, sino que trabajaban, teniendo derecho, no lo hacían, cuando estaban en la función de pastores, porque como le dije, algunas veces cuando era una iglesia nueva, ellos hacían la función de pastor, y Pablo dice que trabajaba con sus manos. Aleluya. No solo para sostenerse, sino muchas veces para sostener a su equipo de evangelismo. Gloria a Dios. Pero ahora no, ahora es todo para un lucro personal, individual, que no tiene límites, porque si fuera que vivieran cómodos y, ¿verdad? Yo no creo que sea, si trabajan duro, pues es justo que vivan bien. Pero cuando ya eso se va a los extremos de tener unas abundancias exageradas, viendo al pueblo de Dios, viendo niños muriendo de hambre, viendo tantas cosas que pasan, eso no, que no me digas que eso te lo hace hacer el Espíritu Santo ni Cristo, porque ese no es el corazón de Jesús. Ok, seguimos. El don ministerial de profeta. Profeta viene del término griego, y ahí está en griego, delante de, o delante de, en vez de antemano, en público.
inicio del don ministerial de profeta en el contexto del Nuevo Testamento tiene como punta de partida la ascensión de Jesús a los cielos. O sea que hasta Jesús, los profetas que habían eran profetas al estilo del Antiguo Testamento. Fíjense, en el Antiguo Testamento habían tres ministerios, que era el ministerio del sacerdote, del profeta y del rey. Ser rey era un ministerio en ese tiempo, para Israel por lo menos, ¿verdad? Habían tres ministerios: rey, profeta y sacerdote. Ahora, cuando entramos al Nuevo Testamento, al nuevo pacto, ¿verdad? Jesús establece, el mismo Jesús establece unos ministerios diferentes, que son el apóstol, el misionero, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Tienen unas funciones diferentes, tienen un propósito diferente. O sea que Dios cambia los ministerios porque ahora es diferente. Ahora el pacto es diferente, el trato de Dios con su pueblo es diferente, por lo tanto requiere unos ministerios diferentes para poder Dios llevar y pastorear a su pueblo. El ministerio de profeta que había en el Antiguo Testamento no es el mismo ministerio de profeta que se encuentra en el Nuevo Testamento. Tiene el profeta que se encuentra en el Nuevo Testamento tiene unas limitaciones, porque ahora ya el canon profético, el canon bíblico está establecido. O sea que ya el profeta del Nuevo Testamento no va a traer profecías nuevas, sino que va a traer profecías tal vez que aclaren, que abunden en lo que ya está escrito, o profecías que van en armonía, ¿verdad?, con lo que ya se estableció en el canon bíblico. Gloria a Dios. Dice así, el inicio, o sea que empieza, ¿verdad?, con la ascensión de Cristo, y así elimina a los profetas del Antiguo Testamento. Hasta ahí llegaron los profetas del Antiguo Testamento, pero no deja de tener ciertas características de estos últimos, puesto que se precisa de la base de los profetas del Antiguo Pacto para comprender el ministerio profético de la iglesia primitiva. Este rol profético tiene que ver con aquellos que dieron las revelaciones recibidas por los apóstoles, y de este modo beneficiaron a cada uno de los que las oyeron. O sea que este don profético tiene que ver con aquellos que dieron las revelaciones recibidas por los apóstoles. Los profetas son los que proclaman la palabra de Dios, la Biblia. Los profetas hablan bajo el impulso directo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:30 y Apocalipsis 21:6. Los profetas hablan en un momento dado bajo un impulso. Cuando ese don de profecía se manifiesta, es un impulso del Espíritu Santo. O sea que el hombre y la mente del hombre no tiene que ver nada con esto. Y es algo que hay que analizar y estudiar, porque el apóstol Pablo lo enseña. O sea que la profecía hay que considerarla, pero también hay que analizarla, y tiene que ser bíblica. Los profetas no tienen o sea, cuando digo bíblica, tiene que estar en armonía con la palabra del Señor. Los profetas no tienen un cargo eclesiástico para ministrar la palabra, sino una cierta posición de prestigio en el seno de la iglesia. O sea que ellos no tienen un cargo eclesiástico como el pastor o como el maestro, que tienen una posición fija, sino que el profeta es parte de la grey, alguien que Dios lo está usando como profeta dentro de una iglesia, y Dios lo va a usar en ciertas ocasiones. Y por lo que lo que he aprendido, ¿verdad?, la gloria del Señor, cae siempre cuando Dios usa el profeta para traer algún asunto al pleno de la congregación, es porque tal vez los líderes no están oyendo la voz de Dios o están desviándose de la instrucción de Dios, y Dios tiene que intervenir de forma contundente, de forma sólida, de forma palpable, para que puedan detenerse, ¿verdad?, y considerar sus pasos. Yo esto lo experimenté en varias iglesias cuando Dios usaba profetas de forma bien terrible. Pero en realidad ellos, como digo, son miembros del cuerpo de Cristo y miembros de la iglesia, pero no están bajo una posición oficial en la iglesia. Algunos ejemplos de profetas del Nuevo Testamento están en el libro de los Hechos, capítulo 15, 30 y 32, ¿verdad? Y capítulo 21, del 10 al 11. Vamos a buscar un par de ellos, ¿verdad? Porque hay gente que cuestiona también todo esto, pero sí, ese ministerio está vigente. Hay falsos profetas también en este tiempo. De hecho, se profetizó que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Así que hay que andar con el ojo espiritual abierto, ¿verdad? Entendiendo pues que todo son cosas que van a pasar
y los falsos van a siempre tratar de venir a suplantar a los verdaderos siervos de Dios. Mire, dice el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunidos a la congregación entregaron las cartas, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, oiga, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que Dios lo usó ahí para profetizar y ahí en este momento se restringe lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia en el libro, en Primera de Corintios, que él enseña cuáles son las limitaciones del ministerio profético o de la profecía en este tiempo, porque tienen que estar amarrada la profecía tiene que estar amarrada a lo que enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? En Primera de Corintios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo en Primera de Corintios nos enseña que la profecía tiene tres propósitos principales y toda profecía tiene que traer estos propósitos: para exhortación, para consolación. Son tres: exhortación, consolación y edificación. Exhortación, consolación y edificación. Dentro de exhortación caben muchas cosas, pero es para una exhortación de Dios. Exhortación, consolación y edificación. Si la profecía se sale de esto, entonces tenemos que con mucho cuidado analizarla, porque también Pablo enseña que cuando se profetiza hay que analizarla. No se puede tomar a la ligera, ¿verdad? Mire cómo dice en 1 Corintios 14, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea que la profecía hay que juzgarla si es bíblica, si es que está alineada con los propósitos de Dios o si se coló el enemigo. Porque si la profecía trae algo que va en contra de los propósitos de Dios, entonces yo tengo que descartarla. Sí. Gloria a Dios. Eso está en 1 Corintios 14. Dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿verdad? O sea que hay que juzgarla. O sea que yo no puedo pretender que profeticé y ya todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo. No, eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Que profetizarlo y juzgarlo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también confirmará la profecía, ¿verdad? En nuestros corazones. Pero para eso tenemos también la palabra del Señor, que es un discernimiento en la Biblia de lo que es y lo que no es del Señor. Ok. O sea que vemos entonces que el profeta del Nuevo Testamento tiene unas limitaciones, no es como los profetas del Antiguo Testamento, que tenían un marco de actividad más amplio, tenían un campo de operación más grande. No, ahora ellos están limitados a en aquel tiempo también ellos tenían cierta autoridad sobre el pueblo, ahora no, ahora simplemente ellos traen la palabra y los que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones son los pastores, ¿verdad? O en el caso de que no haya un pastor y la iglesia sea nueva, pues el misionero, el que está fundando la iglesia. Ok, el don ministerial de evangelista. Efesios 4:11. El término evangelista deriva del griego, y ahí están las palabras griegas. Significado: un portador del evangelio, es decir, uno que anuncia las buenas nuevas. Esta es la misma raíz del que significa evangelio o evangelia, que significa proclamar las buenas nuevas. Estas aparecen 3 veces en el Nuevo Testamento para referirse a Felipe. O sea que hay ejemplos de evangelistas, ¿verdad?
para referirse a Felipe el evangelista, o sea, esas palabras, esos términos griegos se usan para referirse a Felipe el evangelista en Hechos 21:8, a evangelistas como dones de la iglesia en Efesios 4:11, Timoteo, el pastor que fue llamado a hacer la obra de evangelista en 2 de Timoteo 4:5. El evangelista es uno que lleva las buenas nuevas a nuevos lugares y predica a los inconversos. Un ejemplo de tal ministerio lo personifica Felipe, quien empezó a evangelizar por la región de Samaria, luego en la de desierto de Gaza, y luego de 3 décadas lo llaman como evangelista en Cesarea. Hechos capítulo 8, 21 a 8. Okay. O sea que vemos entonces que ahí está ese ejemplo de Felipe, pero había más evangelistas que andaban predicando y proclamando la palabra del Señor, anunciaban el evangelio, y el evangelista pues se caracteriza porque en él fluye los dones, principalmente los dones de sanidad y los dones de milagros, porque él está trabajando con inconversos, y Dios va a respaldar esa palabra con sanidad, con milagros, para que los inconversos pues puedan, como es, ver que verdaderamente es Dios, ¿verdad? O sea que por eso en el ministerio de evangelista fluyen más esos dones de poder, de sanidad y de milagros, aunque pueden fluir otros dones también, como en los demás ministerios, pero en el evangelista pues carga esos dones con mayor énfasis que los demás ministros, por lo general, ¿verdad? El don, pues déjame volver un momentito para atrás, para el evangelista. Ok, el evangelista tenía también la función de edificar, pero ¿verdad? Quiero mencionar esto porque muchas veces el evangelista se supone que esté buscando almas que no conocen a Cristo, que esté adentrándose en sitios, ¿verdad? Como los misioneros, como parte de los equipos de los misioneros, a predicar en lugares donde no se ha escuchado la palabra. Pero muchas veces los evangelistas modernos mayormente andan en las iglesias, ¿verdad? Donde ya la gente son salvas. Pues sí tienen una función de edificación también y de avivar, pero la función principal se supone que es buscar almas que no conocen al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Lo hago, ¿verdad? Lo señalo porque muchas veces nos acomodamos, ¿verdad? Y no queremos ir a los sitios difíciles, pero hay muchos lugares donde se necesita el evangelio, y no es en las selvas del Amazonas, sino que aquí, en los residenciales, en las bajeadas y en muchos otros lugares que tampoco tal vez no suenen tan tenebrosos, pero hay mucha gente intelectual que no conoce el evangelio también y no se le predica. Ok, el don ministerial de pastor. El pastor es el hombre capacitado por la gracia de Dios divina, que tiene el encargo de Dios de velar por la iglesia. O sea, es la responsabilidad de velar por la iglesia. Y esta es la parte, yo diría, que le da peso a este ministerio, porque es el responsable de velar por las almas que ya el evangelista y el misionero se ganaron, ¿verdad? El evangelista y el misionero y el evangelista se ganaron esas almas predicándole y trayéndolos a Cristo, pero ahora el pastor es el responsable por velar de que esas almas perseveren, que esas almas no voten su salvación y no se vayan atrás. Tiene ese encargo. Tiene una gracia que Dios le da, por supuesto, sin ella no se puede llevar el ministerio. Como todos los demás ministerios, tiene que ser un llamado de Dios. Yo no puedo hacerme pastor porque estudio en un instituto o un seminario. No, eso no me hace pastor, eso me hace alguien que estudió. Pero para ser pastor tiene que tener llamado. Ahora sí es bueno y es recomendable y es bíblico y lo enseña la palabra, que tenemos que prepararnos para poder dar lo mejor de nosotros al Señor, especialmente el ministerio pastoral, que es tan complicado y en este tiempo moderno que exige tantas cosas. Mientras mejor preparación tenemos, mejor servicio vamos a dar. Imagínense, aún sin, aún con la preparación, aún preparándonos, el ministerio es bien difícil si uno quiere llevarlo como Dios manda, ¿verdad? Si yo lo voy a llevar el ministerio pastoral para enriquecerme, para
Pues no, no es tan difícil porque simplemente estoy viviendo el evangelio, pero si yo tengo una carga de responsabilidad por las almas ante Dios, entonces es algo bien difícil. Y aún teniendo preparación, se nos hace difícil. ¿Qué será si no nos preparamos, verdad? Por eso es bueno los institutos y los seminarios que, aunque no nos hacen pastores ni ministros, nos ayudan a poner en las manos del Espíritu Santo todas las capacidades que están dentro de nosotros y que muchas veces no las hemos desarrollado porque por vagancia o porque no queremos. Gloria a Dios. Entonces dice, tiene el encargo de velar por la iglesia, que tiene el encargo de Dios, de velar por la iglesia y de ir a buscar, oiga esto, y en busca de las ovejas perdidas, los que se apartan. El pastor tiene esa responsabilidad. Los que se apartan, los que se congelan, el pastor tiene la responsabilidad de buscarlos. Hay gente que dice, no, lo que se va, deja lo que se vaya. Cuidado con eso, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Cuidado con los pastores que se apacientan a sí mismos y que no quieren dar un poquito más o que no tienen la paciencia ni el amor para ir detrás de las ovejas, porque es lo que enseña la Biblia, que tenemos que ir a buscar la ovejita que se quedó atrás herida, la patiquebrada, hay que buscarla, no se pueden dejar, no se pueden dejar. O sea que si usted no tiene ese sentir, entonces tal vez su ministerio sea de profeta, de evangelista o de otra cosa, pero de pastor, difícil, y de misionero tampoco, porque el misionero tiene también ese corazón de ir por las almas, porque es el que fue el primer pastor de las iglesias. Ok, así que hay que ver. Tiene que haber esa carga por las vidas, ¿verdad? Porque son preciosas para Jesús. Proteger el rebaño contra los lobos, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los buscones, los que tienen agendas escondidas, los que se hacen pasar de bueno, pero por detrás tienen sus planes. Guiar, proteger con amor y dedicación a la iglesia del Señor. Es una encomienda y muchas veces las ovejas muerden y patean. Y usted tiene que seguir amándolas y tratándolas igual, porque no son suyas. Le van a morder, le van a patear, pero usted, por amor a Cristo, tiene que seguir adelante y Dios le va a compensar, porque Dios no se queda sin compensar a aquellos que son fieles, ¿verdad? Entre las tareas primordiales del pastor se destacan estas: apacentar las ovejas del Señor. Como Juan, el llamado que el Señor le hizo a Juan, el primer llamado es ese, apacentar. Cuando el Señor llama a Pedro en Juan 21, le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis rebaños, ¿verdad? Ponlas en paz, pon armonía entre ellas. Entonces, si yo no tengo paz yo con ella, ¿cómo voy a poner paz entre ellas? Eso entonces quiere decir que el pastor tiene que tener una disposición de estar en paz con todos, aun aquellos que te contradigan, tienes que estar en paz, porque tú eres el agente que Dios va a usar para poner la paz. Y si yo no puedo estar en paz, yo con las ovejas, ¿cómo voy a ponerlos en paz entre ellos mismos? Gloria al Señor Jesús. O sea que no tienes que olvidarte. Tienes que decir verdaderamente, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si te ofenden, tienes que perdonar rápido y seguir trabajando. O sea que ese ministerio es cargado y fuerte en ese sentido de que requiere mucha negación al yo, mucha negación a mis sentimientos y cosas. Y muchas veces vas a tener que llorar en oculto para poder hacer todo esto. Proclamar la sana doctrina y refutar todo tipo de herejía. Tito 1, 9, 12. Es parte de la función de proclamar la doctrina sana. ¿Qué es la doctrina sana? Por ahí yo escucho a mucha gente que dice que predican la doctrina sana y no saben lo que es la doctrina sana. Si alguno enseña otras cosas y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. O sea que lo que quiere decir es que yo tengo que mi predicación tiene que estar amarrada a las sanas enseñanzas del Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, si yo me salgo de esos parámetros y pego a enseñar otras cosas o otra forma de ver las cosas y no me guío por la doctrina sana de Cristo, que ¿cuál es la doctrina sana de Cristo? Pues que yo tengo que amar a mi enemigo, que yo tengo que perdonar, que tengo que bendecir, que yo no puedo estar condenando a los demás, porque el que condena y el que juzga es Dios. Entonces, si yo me salgo de eso, no estoy bien, estoy envanecido, estoy fuera de lo que tengo que estar. O sea que el pastor tiene que saber la sana doctrina, que es la enseñanza, oiga, las sanas palabras del Señor Jesucristo. No es toda la Biblia, es las sanas palabras del Señor Jesucristo. Esa es la sana doctrina. Gloria al Señor Jesús. La Biblia sí
está, pero si tú hay muchas partes de la Biblia que tú las puedes sacar de contexto, como lo hace mucha gente, ¿entiendes? Por eso no es, toda la Biblia no es la sana doctrina, son las sanas palabras que enseñó Jesús y que están en la Biblia. Hay muchas cosas de la Biblia que si alguien las coge literalmente va a hacer la pamata y hace un montón de cosas que están fuera, o se sacan los ojos, como dice. Si este ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Eso no, tú no puedes cogerlo literal, ¿verdad? Ok, bueno, seguimos. Enseña la palabra de Dios y ejerce el liderazgo. Es un maestro también, el pastor también tiene que tener esa capacidad de enseñar, no tal vez al nivel del hermano que tiene el don de maestro, la profundidad que tiene el hermano que tiene el don de maestro, pero sí tiene una capacidad para enseñar. Y ejerce el liderato de la iglesia, es el que mueve la iglesia a hacer la obra, es como un coordinador, es como un facilitador para los ministerios que están dentro de la iglesia para que se mueva. Tiene que ser ejemplo de pureza y sana enseñanza, ¿verdad? Tito 2, 7 y 8. Velar que todos los creyentes permanezcan en la gracia divina. Tiene que estar velando por los creyentes, tiene que desvivirse por los creyentes. Mi enfoque tiene que estar en los creyentes. El pastor, además de ser el que cuida las ovejas, tiene también la carga de muchas veces administrar, que se supone que sobre lo mejor es eventualmente cuando la iglesia tiene la capacidad de poner un administrador, es mejor poner un administrador, alguien que sea fiel, alguien que sea, ¿verdad?, santo, y ponerlo a administrar para que el pastor ejerza su pastorado de cuidar las ovejas, pero muchas veces no es posible porque no existe esa persona y el pastor tiene que también administrar la parte financiera, la parte operacional de la iglesia, y eso es una carga extra, ¿verdad? Pero esa no puede ser mi prioridad es el cuidado de las ovejas. El cuidado de las ovejas. La iglesia, si no hay edificio y hay gente lleno del Espíritu Santo, la iglesia está ahí. Pero puede haber un edificio y si no hay gente llena del Espíritu Santo, ¿dónde está la iglesia? Ahora, si hay 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor, aunque sea debajo de un palo de mango. Y esa es la iglesia, y esa es la prioridad principal del pastor. ¿Ok? Si tenemos edificio, gloria a Dios, hay que cuidarlo, hay que administrarlo, pero no es la prioridad. Verá que todos los creyentes permanezcan en la gracia, eso ya lo hablamos. O sea, que se va a desvivir. El pastor moderno, oiga, tiene muchas más otras responsabilidades que le imponen el mundo complejo en el que vivimos. Vivimos en este mundo y hasta que Cristo no venga a buscarnos, tenemos que lidiar, tenemos que sujetarnos a las leyes porque la Biblia lo enseña para que seamos testimonios a los incrédulos. Y eso cuesta mucho, por mucho esfuerzo de mantener la iglesia como una corporación, una institución privada, ¿verdad? Que ante el gobierno tiene varias responsabilidades y el pastor es el que tiene la responsabilidad. Si no hay alguien con la capacidad en la iglesia de hacerlo, él tiene que hacerlo o buscar quien le ayude a hacerlo. Esas son otras imposiciones que muchas veces los hermanos no entienden, que todas las tareas que el pastor tiene que hacer, pero el pastor no debe olvidarse que su función principal es cuidar las almas. Esa es la primera, esa es la principal y para esa fue la que el Señor lo llamó. ¿Ok? Esto tiene que ser un llamado genuino y tú tienes que no solo un llamado, tú tienes que tener el sentir y la carga en tu corazón por las almas, ¿entiendes? Porque puede ser que Dios te esté llamando, pero tal vez no es al ministerio de pastor, tal vez es al ministerio de profeta, tal vez es al ministerio de maestro, y no vas a tener la carga por las almas. Si tienes la carga, si te desvives por las almas, si lo que le pasa a aquel te duele, te preocupa, entonces tú tienes ese llamado a cuidar las ovejas del Señor, porque es la carga de Cristo en ti, en tu corazón. El maestro, don ministerial del maestro. El maestro debe consagrarse a la enseñanza de la palabra de Dios con la intención de lograr un eficiente discipulado y perfeccionamiento de la iglesia hasta que sus miembros lleguen a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el maestro es en esta función en la iglesia, es un complemento al pastor porque le va a ayudar al pastor a desarrollar a los creyentes para que puedan ejercer los ministerios a los cuales Dios los llama, ¿verdad? Que no todos los ministerios son los 5 dones ministeriales estos, sino que hay otros ministerios como el de que canta, como el que limpia la iglesia, pero el maestro
Dios le da el don y la gracia para que estos hermanos se desarrollen y puedan eventualmente ejercer el ministerio, si son de estos 5 o de los ministerios que les correspondan. Gloria a Dios. El propósito de los dones ministeriales, y esto es importante. ¿Para qué están puestos? ¿Para hacerse famosos? ¿Para hacerse ricos? ¿Para hacerse millonarios? ¿Para crear imperios personales, individuales y familiares? Porque también está ahora esta moda de que murió el papá y el hijo del próximo heredor y siguen heredando los ministerios. ¿Cuál es el propósito de los dones ministeriales? Dice capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, capacitar a otros ministros para que siga la iglesia adelante, para que el ministerio de Jesucristo no se detenga, para que lo que el Señor comenzó, la iglesia pueda darle continuidad. Dice, el propósito de los dones en el verso 11 es equipar a los creyentes para el ministerio del Señor, para el ministerio al Señor. Esto implica que todos los obreros no pueden hacer una tarea por sí mismos, sino que han de ser preparados y enlistados en el cuerpo de Cristo. Ya esto. O sea, ya yo tengo un llamado y ya yo voy a predicar. No, aquí dice que hay unos 5 ministerios que Dios los pone para capacitar a los otros, a los que son nuevos, para la edificación del cuerpo, para la obra del ministerio. O sea que yo tengo un llamado y eso es importantísimo, pero yo tengo que ser capacitado por otros ministros que ya fueron capacitados y que ya tienen la experiencia. Y ahí, de aquí es que sale la idea de los institutos bíblicos, donde hay ministros, no solo maestros, sino que ahí en los institutos hay evangelistas, hay misioneros, hay pastores, hay maestros, ¿verdad? Y profetas que enseñan a los nuevos a ejercer el ministerio de una forma sana y bíblica. Por eso es que se establecen los institutos, aunque no, ese nombre de instituto bíblico no aparece en la Biblia, como muchas otras cosas. En la Biblia no aparecen muchos nombres y cosas, pero son de Dios, están ahí, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Dice que es una forma formal, ¿verdad? De hacer lo que Dios está haciendo, que lo va a hacer como quiera, Dios lo va a hacer como quiera, pero es una forma formal de una institución donde se capacitan los obreros para el llamado que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Lo dice la palabra aquí, ¿verdad? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio al cual Dios les llama, ¿verdad? Ok, tal equipamiento consiste en que los santos, los santos, los apóstoles, hasta el maestro, sean capaces de predicar o administrar la palabra de Dios. Estos han de predicar y predicarse a ellos mismos, tanto como a los posibles convertidos, y por tanto prepararse a ellos mismos y preparar a otros más y más. Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, oiga esto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, que les vuelvo y repito, misioneros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que los 5 ministerios tienen el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra a la que Dios está llamando a los santos. Y de ahí es que sale la idea de los institutos, que aunque la palabra no lo dice, ahí está claro. Los que ya tienen el ministerio, que han sido capacitados, van a perfeccionar, a capacitar a otros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia siga adelante, ¿verdad? O sea que vemos entonces que la capacitación es bíblica y necesaria, y lo enseña ahí Efesios 4, del 11 al 12. Mucha gente no quiere recibir capacitación, no quiere, se cree que ya nació sabiendo, ¿verdad? O porque tuvo una experiencia grande con Dios, pues ya sabe todo, y no es así. Elías sabía más que todos nosotros y tuvo que Dios llevarlo a una cueva para enseñarle que no solo en los estruendos y en los alborotos está Dios, sino que en el silbido apacible también Dios trabaja. Gloria a Dios. O sea que nosotros tenemos que ser humildes y mansos y dejarnos enseñar por el Dios Todopoderoso, que va a usar a otras personas que ya los enseñaron otros, porque para eso es el cuerpo de Cristo. La unidad está basada en la mutua necesidad. La unidad del cuerpo de Cristo se basa en que nos necesitamos los unos a los otros, y Dios nos quiere unidos en el espíritu. Dios no quiere a nadie individual que pretenda hacer y saber más que los demás, porque ya ese se va a ir solo por la tangente.
porque no tiene quien lo cuide. Nosotros tenemos que sujetarnos los unos a los otros, es lo que enseña la Biblia. ¿Okay? Entonces dice así, el fin es de ser capaces para la obra del ministerio. Y todos debemos de estar involucrados en una obra del ministerio. En este caso, así lo indica el texto original, no es el ministerio cristiano, perdón, como algunos han pensado. Es una tarea de servir a otros, porque ministrar significa un servicio prestado en beneficio de otros. Ministrar es servir. No es regañar nada más, ni que no estoy aquí para... No, yo tengo que servir. Yo tengo que sí señalarle a los hermanos lo que está mal y lo que hay que hacer, pero también tengo que ayudarle a hacerlo. Porque de qué vale que yo le señale los pecados y no le diga cómo salir del hoyo. Gloria al Señor Jesús. Sí, o sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de que cuando enseñamos algo y cuando, tenemos que también enseñar a los hermanos cómo yo voy a resolver esa situación, cómo yo voy a salir de ese hueco. Es un servicio prestado. Esta es una labor ineludible de todos los santos. Así es que necesitamos ser preparados, oiga, por aquellos dotados ministerialmente, preparados por los que ya fueron preparados también, que no nacieron sabiendo, porque aunque tenemos el Espíritu Santo y la mente de Cristo, todavía nosotros no estamos, tenemos tantos problemas nosotros y tantos prejuicios y tantas formas de pensar que no entendemos bien lo que Dios nos está hablando y tenemos entonces que permitir que el Espíritu Santo use a otros que ya Él los ha pasado por el sedazo para que nos enseñe a estar verdaderamente en Cristo y a seguir las pisadas del Maestro. Edificar el cuerpo de Cristo. O sea, la primera es ser capacitado para la edificación del cuerpo. Esta edificación tiene como propósito de proveer la preparación necesaria para que todos trabajen en la bendita tarea de servirnos los unos a los otros, servicio, y así construir o edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este edificar tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cómo vamos a desarrollar nuestra vida espiritual. Hasta aquí llega esta parte de la clase, la segunda parte, y entonces, pues, como les mencioné, voy a imprimir esto para que lo tengan en copia de papel y el examen también se lo voy a estar haciendo llegar. Dios me los bendiga. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase. Te ruego que tu Espíritu Santo trabaje con nosotros y nos ayude a entender tus propósitos, tu palabra que está clara. Que tu Espíritu Santo quite toda duda, todo pensamiento detractor y que podamos humildemente seguir tus pisadas y hacer la obra tuya para gloria de tu santo nombre. Gracias, Jesús. Dios me los bendiga. Y hasta ya, con eso termina esta clase ya. Esta clase, como mencioné, es corta. Pronto, pues entonces comenzamos con la próxima. Dios le guarde.